El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, Panamá. Una presentación más de la audiencia. Mientras aparece don Roniel Ortiz, que está en la lectura de esa sentencia absolutoria al expresidente Ricardo Martinelli, que lo que ha trascendido en más de las 300 páginas de esta lectura es que ha sido contundente y sobre todo cargándole la mano al dichoso testigo protegido, quien desde hoy deja de ser protegido. Alejandro Pérez Saldaña conmigo. Sí, efectivamente, desde hoy deja de ser testigo protegido y desde hoy deja de tener protección judicial. Supuestamente por eso no lo votaron la última vez, porque se les olvidó levantar la protección judicial y entonces no lo tocaban, no lo podían mover para ningún lado. La jefatura superior de la policía quiso trasladarlo a Panamá y no pudo por la famosa protección judicial. Hoy se le acaba la protección judicial al supuesto testigo protegido Ismael Pití y de las pocas cosas que pudimos escuchar al mediodía cuando se dio un receso por el almuerzo, sí, es que se había destruido totalmente la credibilidad del testigo protegido. Le han dedicado todo el tiempo a las declaraciones de este testigo protegido, que ahora no hay ninguna razón para que no digan públicamente, porque ya no lo pueden hacer procesalmente, de que no se valoró la prueba del testigo protegido. 4 horas de lectura dedicada exclusivamente al testigo protegido. Ahora sí se valoró exhaustivamente y al final la conclusión a la cual nosotros estábamos convencidos, Fernando, es que este era un testigo falso, comprado con un salario de $10,000 en un puesto en la Embajada de Panamá en los Estados Unidos, en el cual no hacía nada, absolutamente nada, y que no solamente hizo daño en Panamá, también hizo una nota, supuestamente una declaración jurada notarial, para que vincularan a Ricardo Martinelli con 2 delitos que no habían sido contemplados en la solicitud de extradición originalmente. ¿Y por qué ellos lo hicieron? Porque los 2 delitos no estaban dentro del glosario de delitos que merecían una extradición. Entonces le metieron peculado, 2 peculados, uno de uso, el otro simple, y eso sí forma parte del glosario de delitos. En inglés se dice embellishment. Por eso es que esos 2 delitos no entran en este nuevo juicio. Por eso, porque es que no había nunca hubo una causa. Eso lo utilizaron solamente para lograr la extradición de Ricardo Martinelli de los Estados Unidos a Panamá, con una mentira en los Estados Unidos y con 500 mentiras en Panamá. Bueno, ¿qué toca ahora? Porque bueno, hay un montón de gente, porque, es decir, si ha habido una noticia esta semana, por más que han querido solaparlo ciertos medios, es las declaraciones de Euro 14, la semana pasada. Y son modus operandi parecidos. Es decir, agarran a una persona, la extorsionan, la aplican terrorismo de Estado para que implique a otras personas en un juicio. Así es. ¿Ves? Y el Euro 14 también dice, a mí me ofrecieron un puesto en una embajada en la embajada de Estados Unidos, a mí también me estuvieron ofreciendo prebendas, pero tenía que declarar en contra de, y me daban los nombres específicos. Empezando por Ricardo Martinelli. De Rocal. Y hay otra cosa que yo quiero tocar ahora, que no es el tema jurídico, es el tema de que había los enemigos de Ricardo Martinelli, que son pocos, algunos poderosos, decían que los gringos querían que condenaran a Ricardo Martinelli. Sí. Ahora que Ricardo Martinelli fue exonerado, fue absuelto de estas acusaciones falsas, prefabricadas en el Consejo de Seguridad, ahora dicen los gringos no lo van a dejar
Correr. Correr. Como si estuviéramos en Luisiana. Exacto. Entonces, a mí me da risa esto por una sencilla razón. Primero, los gringos son amigos de sus propios intereses. Sí. No son tienen amigos enemigos. de nadie. Ni amigos ni enemigos. Y ellos saben perfectamente que Ricardo Martinelli hoy, en la aceptación popular, en la aceptación pública medida por empresas serias de opinión pública, hoy está con más del 70% de simpatía para ser presidente de la República. Entonces, los gringos saben esto. Y yo me imagino que en algún momento ellos harán pública su decisión de que ellos no están metiendo la mano en el proceso y Ricardo Martinelli va a correr, no le quepa la menor duda, él va a correr y no solamente eso, tengo la convicción profunda de que va a ser el próximo presidente de la República. Pero hay algo que antes de eso hay que, tú sabes, este gobierno, y yo creo que la pelota debe estar en manos del señor Caraballo, pues esas declaraciones de Euro 14 coincidentalmente con esta sentencia contundente hablando de estos testigos protegidos y de cómo se fueron coaccionando, cómo fueron aplicando este terrorismo de Estado. ¿Qué debe pasar? Alejandro, tú has sido abogado perseguido, has sido abogado pues, en época de dictadura. Y yo el lunes entrevisté a Guillermina McDonald que me dijo, ni en dictadura se vieron las cosas que se vieron durante... Porque ella fue fiscal en dictadura. Ella fue fiscal en dictadura. Fíjate, yo siento de que el licenciado Caraballo tiene una gran responsabilidad. Él no puede esconder todo lo que ha salido a la luz pública. Él no puede encubrir menos todo lo que ha salido a la luz pública. Él tiene una obligación legal de investigar. Cuando una persona, y eso lo establece el Código Judicial, sobre todo si es un funcionario, se percata de la comisión de delitos, está obligado o a ponerlo a nombre de la autoridad, en este caso la autoridad es él mismo, claro, el procurador y su ministerio público, o a investigar. Él está obligado a investigar. Yo aplaudo la decisión de que la denuncia de Lucy Molinar va a ser investigada, pero no solamente esa. El testigo Euro 14, testigo protegido, mencionó varios nombres, empezando por Ricardo Martinelli Berrocal, Lucy Molinar, Mario Martinelli, Ferrufino, un señor Félix Hernández, ¿quién más se me escapa? Bueno, al nieto, al esposo de la nieta de Bobby Eisman. Bobby Eisman. A Pablo Ruiz Obregón. A Obregón. Y yo me imagino que se mencionaron en los otros casos, porque este caso era de grano, sí. En los otros casos se mencionaron a otras personas. Y él tiene la obligación de investigar. Si el procurador Caraballo no investiga, entonces él va a incurrir en un delito. No, es que ya, es decir, ya la semana pasada, por una demanda presentada por el abogado Roberto Ruidíaz, una denuncia presentada por Roberto Ruidíaz en contra de Zuleika Moore, esta fue ya admitida por parte del procurador cuando pues, esta señora pretendía usar al papá de Fran de Lima como rehén para encausar a su hijo. Es decir, ya va 0 y va 1. Ahora esta querella y la pregunta que todos nos hacemos, ¿la admisión por parte del procurador ya da tácita una imputación o solamente es para Ricardo Martinelli y para estos sinvergüenzas no? Bueno, ese es un tema que para mí está claro. Si la Corte está avalando de que la admisión de una querella es la imputación, entonces todos estos señores están imputados. Y deben ser a menos que salga un fallo de la Corte Suprema de Justicia que diga que la admisión de una querella no es imputación, todos los fiscales tienen que proceder de acuerdo a lo que hasta ahora se ha señalado, se ha mencionado como el Código Mejía. Claro. Mejía inventó este cuento, Harry Díaz lo avaló, pero la Corte no se ha pronunciado en contra de esta figura totalmente aberrante, absurda, inconstitucional, ilegal, anticonvencional. Pero para mí sí, mientras no haya un pronunciamiento de la Corte diciendo que una admisión de una querella no es
una imputación, entonces todos estos señores que han sido denunciados han sido imputados. Porque Lucy pide la separación de 5 fiscales y del grupo de estos que tuvieron pues dentro de este equipo perseguidor de Juan Carlos Varela. Es decir, se puede decir que tumbar el dominó que dejó pues Kenia Porcel ahí en la Procuraduría. Mira, fíjate que en el caso de Blue Apple, por ejemplo, ahí en la audiencia, Sí. más de 43 abogados hablaron y todos pidieron el enjuiciamiento de Aurelio Vázquez. Todos. En el caso de Blue Apple. ¿Qué pasó en ¿Por Blue qué? Apple? Bueno, Igual, la misma cosa. igual esquema. Agarraron a Federico Barrios y metieron preso a su familia para que volviera al país e incriminara a personas. Federico Barrios, ¿qué tuvo que hacer? Regresar y entregarse. Regresar y entregarse. Agarraron a la mamá de Jimmy Papadimitro y la acusaron. Agarraron Bueno, a el varios familiares. propio Elías Castillo, que salió la infidencia cuando él dice, a mí me extorsionaron para que incluso votara, le dijeron, te soltamos a tu yerno si votas por su ley Camur para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. No, y si él llevó un cartel. Sí. Es decir, para que veamos el grado de cinismo, el grado de abuso de poder, el grado de manejo de la ley y el grado de la famosa frase de su ley Camur de Dubois, confesó pero no se le aprobó nada. Es decir, los absurdos completos que había y que esta mañana los que me escucharon a Fran de Lima cuando dijo, con nosotros no había un audito de Contraloría y me metieron preso. Y cuando le pregunté por qué al señor Mario Chelecu no se le detiene por ese desastre que fue Techo de Esperanza, dice, no, porque no hay un audito de Contraloría. Es decir, pareciera que estos señores tenían 2 códigos fiscales y con todo el montón de focas aplaudiéndole todas estas aberraciones, todas estas violaciones a la ley, todas estas violaciones al debido proceso. Mañana tengo al ministro Roberto Enríquez que me dice, yo también quiero participar. ¿Por qué? Porque hay cosas de forma que no se han dicho. Por ejemplo, a 30 personas en este audito de grano nos indagaron fuera de término y no pasó nada. Correcto. Y no pasó nada. Es decir, violaciones reiteradas de la ley, violaciones reiteradas de los procesos. Y ustedes, los abogados, dicen siempre que esto es forma y fondo, pero la forma aquí pues, la pasaban por sus santas partes. Mira, y otro herido muerto o muerto de esta situación jurídica procesal, no solamente de Ricardo Martinelli, de todos los afectados por esta organización criminal, son los periodistas que avalaban estas arbitrariedades, son los periodistas que aplaudían y los medios que se circos, prestaban. y los medios. Con noticias hechas en el Consejo de Seguridad que las publicaban como si fueran noticias de ellos. Sí, así es. Entonces, aquí también hoy, no solamente estamos enterrando al testigo protegido, estamos enterrando a algunos periodistas y a algunos medios que se prestaron para esta sinvergüenzura, que fueron cómplices de la actividad delictiva de esta organización criminal, porque fueron parte, porque apuntalaron mediáticamente las barbaridades, las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos que hicieron todos estos fiscales, que todos deben estar presos. Entonces, yo creo que... Espérate, no solamente los fiscales, porque hay algo todavía más grave en todo esto. Los policías. Bueno, eso... Orlando López, Jacinto Gómez, Eric Estrada, Edgar Tión. Y el que Estos fue policías ministro, ese también era parte del juego. Pinzón, el otro, ¿cómo se llama? El que los pelos... el pelo parado. Sí, que lo tienen ahora dirigiendo tránsito. Betancourt. ¿Dónde están esos policías ahora? El que pusieron en la UAF. Toda esa gentuza, ¿dónde está? ¿Dónde están y dónde está? Brit no sé qué es de la UAF. Esos civilistoides que tanto que dijeron que habían luchado contra los militares, pues se dejaron usar de alfombra de estos no solamente militares, son de estos policías. Son cómplices, porque hay autores y cómplices. Todo el que avaló estos actos delictivos es cómplice. Es cómplice. Pero la pregunta es, y es lo que todos nos hacemos, ¿qué sigue ahora? Caray. Hay denuncias, por ejemplo, el expresidente Martinelli, ¿contra cuántos de ellos tiene todo el derecho de pedir un resarcimiento económico o que le toque cárcel a todos estos sinvergüenzas?
Es que yo creo que lo que viene ahora es la separación de los fiscales, lo que viene ahora es el enjuiciamiento de los fiscales, los policías, todos los que participaron ahí, y alguien que se está escapando, pero fue el cerebro de todo esto, es la ex procuradora Kenia Porcel, que ¿dónde está? Ella. Y Varela, por Bueno, supuesto. y Juan Carlos Varela, por supuesto. Varela. La prenda que desgraciadamente tuvimos de presidente y que, por cierto, que el domingo sus fichas recibieron un varapalo grande en las elecciones panameñistas. Sí, y yo te voy a decir una cosa, aquí tiene que haber preso. Aquí tiene que haber preso porque esto no se puede volver a repetir. Es que en cualquier país lo de Euro 14 hubiera sido un escándalo mayúsculo, menos en este. Así es. Es decir, que se use la coerción y la fuerza del Estado para presionar a una persona, para implicar, torcer la justicia, realizar o indagatorias en la presidencia de la República y cambiarle la fecha. Y la extorsión, el arma más usada por estos fiscales, estos policías, era la extorsión. Plata o palo. Plata. Esto es ilegal, ¿no? Totalmente. Esto lo hicieron con Ronnie Rodríguez, Sí. y él no se prestó para esta sinvergüenzura. Lo degradaron de la policía, pidió su baja para pensionarse, le dieron su pensión, le quitaron la pensión, lo reintegraron y lo destituyeron. Lo amenazaron de que si no mencionaba a Ricardo Martinelli, lo iban a meter preso en la misma celda donde estaba la gente que él había metido preso. Digo, entonces son unos maleantes. Pero todo esto, y lástima que Ronnie no haya llegado, porque todo esto hay que verlo también bajo el prisma del caso del mayor Cedeño. ¿Qué descubrió el mayor Cedeño para que lo hayan puesto o lo hayan encerrado bajo 7 capas de tierra? Por 4 años. ¿Qué descubrió el mayor Cedeño para que tiraran tantas bombas de humo, para que no se supiera lo que estaban investigando? Todas esas cosas, pues algún día habrá que saberla por la propia catarsis del país. Y por la propia catarsis del país nosotros debemos, pues, literalmente, pues, poéticamente, jalar la cadena y que el agua se lleve todo lo que hicieron en el quinquenio pasado desde el Consejo de Seguridad, desde la Procuraduría de la Nación, desde la Procuraduría Paralela, en unos expedientes que, según palabras de la propia Procuradora, la gente de Alianza Ciudadana Pro Justicia le revisaba. Sí. Esa es otra, que yo no sé cómo no ha habido un macroescándalo con todas estas mosquitas muertas. No, y una cosa, revisando expedientes como si fueran parte del y una cosa que judicial. salió es que contrataban estos medios digitales, estos que se dedican a hacer reportajes a través de las redes sociales, lo contrataban para denigrar personas, denigrar a quienes estaban siendo investigados. Ahí está el Chino Ken, ahí está todo el equipo que tenían en CERTV y en Panamá Pacífico. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está el procurador de la administración? Que ese es otro bueno para nada, que yo no sé, ese sí no ha dicho ni una palabra, no dijo una palabra con la Procuraduría Paparella, no dijo una palabra con Paparella Leaks. Lo único que estaba era cuidándole el puesto a la señora Kenia Porcel y prestándose como alfombra para todo este poco de irregularidades. Todas estas quejas que se le puso a Kenia en varias ocasiones, todas las quejas, él las archivó. A él no le interesaba. No, es que ni siquiera las investigó, que no es que no las archivaba, sí. Así que yo creo que al país le toca hacer una catarsis grande, una catarsis realmente de un periodo muy oscuro de la justicia, donde solo hay que ver lo que dicen las encuestas de cuál es la medición y la percepción que tenemos los panameños de nuestro sistema judicial y del Ministerio Público, para que veamos pues la clase de justicia que tenemos y la clase de percepción que tienen los panameños sobre su sistema judicial, que es la base de un sistema democrático. Porque eso es decir, no es elegir cada 5 años un presidente. La base de un sistema democrático es la certeza del castigo para los culpables y sobre todo la presunción de inocencia que se violó durante los 5 años pasados. Y el procurador Caraballo tiene una gran responsabilidad en todo esto. O el procurador Caraballo defiende el Estado de Derecho, el sistema de justicia panameño, arremete contra las violaciones a los derechos humanos, arremete contra la maleantería en su propio Ministerio Público y en la policía, o sencillamente se va a hundir con ellos. Hay un hueco que se acaba de abrir donde va a caer mucha gente. El procurador Caraballo tiene opciones. La opción es hacer justicia ayer o caer en el hueco junto a los demás. Envió un comunicado diciendo
va a ser una investigación objetiva y transparente. Le tomamos la palabra, procurador, le tomamos la palabra porque usted, yo creo que también fue víctima de Kenia Porcel y de sus arrebatos, pues, totalmente desquiciados. Y usted también, pues, sabe lo que era la venganza de este equipo de esbirras que tenía esta señora alrededor. Así que yo creo que tome conciencia y esta es la hora en la cual la justicia tiene que enderezarse y se empieza enderezando desde casa. Así es. Por último, Alejandro, inscripciones. Bueno, sí, nosotros en los próximos días vamos a llegar a 130.000 inscritos. 20.000 inscritos el fin de semana pasado. No, el fin de semana pasado hicimos como 5.000, no, un día, Sí. como 5.000 inscripciones. En realidad, la gente está esperando que Ricardo Martinelli salga de la vorágine en que lo metieron gente mala, empezando por el delincuente mayor que desde la presidencia con su organización criminal le hizo mucho daño a Ricardo Martinelli. No, al la gente país. está esperando que cierre esa etapa. Esa etapa se cerró hoy con la lectura de la sentencia absolutoria a favor de Ricardo Martinelli por segunda vez con todos esos cargos inventados. Hoy se cierra la etapa, después de hoy se abre pues un espectro de posibilidades de inscripción, vamos a organizarnos bien para hacer buenas inscripciones. La meta es llegar a 200.000 inscritos. Más de eso ya vamos a enfriar las cosas. ya es un 200.000 es suficiente porque, fíjate, Ricardo Martinelli ganó la presidencia en el 2009 con un partido que solamente tenía 109.000 inscritos. Ya lo superaron. No, ya lo superamos y lo vamos a llegar a 200. Bueno, era lo que teníamos que contarles esta noche.